Tenemos con nosotros a don Gonzalo Iturmendi. Buenos días, don Gonzalo. Hola, buenos días. Y a don José Antonio Jareño. Muy buenos días. Buenos días. Don Gonzalo, pues es abogado, es socio y director del bufete Gonzalo Iturmendi y Asociados y secretario general de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. Mientras que don José Antonio Jareño es socio fundador de Global Finance, una consultoría de riesgos y correduría de seguros. Y bueno, pues ha desarrollado, ha colaborado en la puesta en marcha de una plataforma tecnológica orientada a Internet entre mediadores y compañías de seguros. Y el motivo de traerles es porque don Gonzalo ha escrito un artículo. Buenos días, don José Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. El motivo de traerles es porque don Gonzalo ha escrito un artículo sobre la responsabilidad civil por la gestión de la DANA, que afectó a varias comarcas de Valencia y Albacete, y parece que no ha habido pues una gestión de los riesgos excesivamente adecuada, lo cual abre evidentemente la puerta a la solicitud de responsabilidad civil a las autoridades por parte de los afectados, ¿no es así? Así es, Luis. Bueno, en el fenómeno, en la catástrofe de la DANA, probablemente la más importante, lo que llevamos de siglo en España, hay dos aspectos. Un aspecto de lo que son los daños materiales y daños corporales que se producen como consecuencia del siniestro, y otro dentro del siniestro, por así decir, que es cómo se ha llevado a cabo la gestión de la emergencia. Es decir, y si en la gestión de la emergencia cabe preguntarse si los avisos de comunicación temprana o de alerta temprana de la emergencia fueron los adecuados o no fueron los adecuados. Pues no en vano tenemos 230 víctimas aproximadamente mortales y muchos lesionados corporales, que probablemente se están haciendo la siguiente pregunta, todos sus familiares. Bueno, ¿se pudo haber alertado con anterioridad, con suficiente tiempo o no? Esta es la cuestión que se plantea, es decir... O sea, por un lado, el hecho de la catástrofe en sí, pues ya implica que quien tenga un seguro, pues puede tratar de cobrar el seguro, dependiendo de lo que haya pasado en la catástrofe, pues en lugar de las compañías de seguros se hace cargo un fondo de compensación de riesgos, pero eso ya es mecánica de a quién se solicita y quién paga. Pero aparte de eso, ante las dudas de una mala gestión, se abre la puerta de la reclamación de responsabilidad civil. Usted no gestionó adecuadamente esto, por tanto, quiero una indemnización por parte de la Administración, ¿no? Básicamente. Así es. Y de hecho, existen querellas criminales ahora mismo. Yo no soy muy partidario de la vía penal para una cuestión como esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo, posiblemente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el hecho de que una declaración universal de responsabilidad es bastante improbable. Y, sin embargo, declaraciones específicas de responsabilidad patrimonial, pensemos que la responsabilidad civil patrimonial de las administraciones públicas, del sector público, es una institución que lleva más de medio siglo funcionando en España. Es de los años 50. Y de alguna manera ha funcionado correctamente. Es una responsabilidad de carácter objetivo por funcionamiento normal o anormal de la Administración. La Constitución vigente en España así lo recoge, pero con anterioridad esto databa de los años 50. España, Francia e Italia tenían ya un sistema muy interesante y muy objetivo de responsabilidad, con lo cual es mucho más fácil para el perjudicado y los familiares de los perjudicados, que deben de hacerse la siguiente pregunta: ¿el familiar fallecido se hubiera comportado de la misma manera en que se comportó si hubiera tenido antes el aviso de emergencia temprana o no? Estamos hablando de que la situación de emergencia, digamos, el aviso de AEMET, el aviso rojo, digamos, de situación de peligrosidad por la posible DANA, es de un día anterior, y que todos los hechos nos parece que nos están empujando a llegar a afirmar que si se hubiera hecho con 10, 12
o X número de horas mínimas, diciendo un aviso en el que se dijera, señores, los que estén en una planta baja suban a una planta tercera o cuarta, donde estén, y los que tengan la tentación de coger el vehículo no lo cojan, porque se trata prácticamente de 140.000 vehículos afectados. Una pregunta sobre la mecánica de este tipo de reclamaciones. Alguien que diga, yo he perdido un familiar, o he perdido mi inmueble, o he perdido mi coche, creo que ha habido una mala gestión por parte de la Administración, por tanto voy a reclamar una responsabilidad civil a la Administración, más allá de lo que me pague el seguro, o el consorcio, o lo que sea. Esa gente tiene que especificar cuando presenta esa demanda quién es el responsable, es decir, tiene que dirigirlo contra la EMET o contra la Confederación del Júcar o es en general contra la Administración contra quien se reclama y luego ya la justicia determina durante el litigio. Bien, aquí puede haber distintos escenarios. Sí. Pensemos, por ejemplo, que alguien pagando sus impuestos y sus tasas municipales tenía un edificio en una zona inundable que estaba, por así decir, legalizada, entre comillas. Ese ayuntamiento, evidentemente, puede tener una responsabilidad por ello. Pero probablemente lo más significativo es el organismo dentro del sector público responsable de trasladar la información de AEMET. La información de AEMET desde un día antes era zona roja, es decir, es alerta roja. Y alerta roja supone un riesgo muy elevado para zonas inundables. España tiene ahora mismo 3 millones de habitantes en zonas inundables. Y esto es muy importante. Si tuviéramos que hacer una metáfora, decir, es que viven en un charco seco, pero que de vez en cuando se llena de agua. Y hay que ser conscientes. Hay un problema de educación, de mentalidad de los propios ciudadanos. Pero me ha quedado clara la respuesta a la pregunta. Cuando uno se persona ante la Administración para presentar una demanda de responsabilidad civil, ante la justicia, tiene que especificar... Esto va a pedir responsabilidad a la EMET o a la Confederación del Júcar o al Gobierno valenciano o al Gobierno central, o no, o tú lo que dices es simplemente los hechos y entonces es la justicia quien determina quién es el responsable. No, tiene que dirigir bien su reclamación. Si es en el caso de una víctima mortal, pensemos por ejemplo, este caso tendría que ser dirigida al órgano de la Administración, en este caso autonómico, encargado de protección civil, es decir, contra la Comunidad Autónoma de Valencia, para entendernos. Si fuera por otros motivos, pensemos que está en una zona inundable especialmente peligrosa, podría ser frente a la Confederación del Júcar hidrográfica. Y cada caso es distinto, pero vuelvo a repetir que cada víctima tiene su propia historia. Y en el caso de los fallecidos, la pregunta es, ¿cabe una declaración universal de responsabilidad? En mi opinión, yo creo que no. Habría que ver caso por caso y plantear caso por caso a la Administración, en este caso autonómica, los encargados de dar el aviso de emergencia temprana, con suficiente tiempo, con 2 mensajes. No cojan coches, primer mensaje. Segundo, suban a una altura de 2 o 3 pisos, en definitiva. Bueno, ¿está siendo fluida la comunicación con quienes tienen que pagar las compensaciones de seguros por parte de las víctimas de la Dana, don José Antonio? Realmente el gran problema que hay es que prácticamente el 55% está asegurable, excepto los coches que todo el mundo tiene seguro. Esto, pues... 55% de los daños no están asegurados. No, el 45% no están asegurados. No están asegurados. Eso es un gran problema. Entonces, realmente nosotros somos Global Finan, en este caso, que hacemos consultoría de riesgos y correduría de seguros, y nosotros hemos tramitado directamente con el consorcio los casos que hemos tenido en Valencia y en la Comunidad Valenciana en general. Y hay muchos corredores que son los claves, que han hecho una gran gestión en todo lo que es la Comunidad Valenciana para realmente, enlazando con el consorcio y con las compañías de seguros, conseguir que se agilicen
al máximo. Y bueno, el problema que hay es que una de las circunstancias es que el seguro es la forma de externalizar todos estos perjuicios económicos que pueden darse como consecuencia de una catástrofe de esta gran envergadura y que se va a repetir y que se repite. Ahora le llaman Dana, pero antes era la gota fría y cada 3 o 4 años ocurría. Entonces es conveniente, muy importante, que todos los ciudadanos, empresarios, en este caso yo hablo de autónomos, micros y pymes, que son los claves, que al menos una vez o 2 veces al año revisen sus seguros con el corredor adecuado para que le haga un asesoramiento independiente y los tengan en orden, y de esa manera puedan trasladar estas indemnizaciones. Porque ese 45% de bienes que no están asegurados, con eso, ¿qué pasa? No van a recibir nadie un euro, más allá de las ayudas que graciosamente pueda la administración. O sea, las ayudas en este caso pues de entes como ha podido ser Mercadona y demás, los privados. Ahora están los públicos, está la Generalitat y el Estado, que bueno, que de alguna forma pues estarán contribuyendo primero en el montaje de todas las infraestructuras, pero es muy importante en cualquier autónomo, micro, pyme, está lo que se pierde, que no se tiene, y que hay que conseguirlo, más luego el arranque, en este caso. Y aparte del arranque, luego ponerlo en rentabilidad para cubrir los gastos y devolver la deuda. Es decir, hay mucha deuda en este caso. Y ahí, pues bueno, pues se necesita pues ese margen de maniobra. Entonces, esos márgenes de maniobra, eso es lo que entra no solo en el daño, sino eso es lo que es la pérdida de beneficios o el lucro cesantes. Y ahí es muy importante que bueno, pues que todos piensen en peritos independientes para ayudar a los peritos del consorcio para ser mucho más ágiles. Todo lo que son negocios, todo lo que es, bueno, pues es conveniente que vayan identificándolo, vayan valorándolo, y aparte de eso apoyen muchísimo a los peritos del consorcio, porque realmente el consorcio tiene pues 76.936 solicitudes. Cuidado. 76.000. Claro. Es que hay... ¿Cuántos peritos hay en el consorcio para tramitar eso? Pues están los que hay muchos, porque han recurrido a compañías y demás, pero cuidado, es que eso son unos números muy importantes, ¿eh? Y luego hay 138.000 vehículos, son los que se han ido, ¿eh? Más luego hay 14.448 comercios. Cuidado los comercios. Qué barbaridad. Los comercios es que está lo que han perdido, lo que necesitan para el arranque y ponerlo en funcionamiento, ¿eh? Sí, cuidado. Sí. Entonces, esos seguros tienen que estar de alguna forma ajustados a contemplar esas situaciones. Muchos de los casos no están, ¿eh? Este es el gran problema. Y luego hay 1.013 oficinas y hay 4.754 riesgos industriales. Hay muchas empresas, muchas más. Luego está toda la parte de agroseguros, es decir, todas las explotaciones agrícolas, es decir, todo lo que es decir, esto es algo que realmente el seguro debe ser clave, y que realmente y mucha gente no tenía, por ejemplo, en sus seguros previsto el tema del lucro cesante, la pérdida de beneficios y todo eso. Claro. Y todo esto, y los capitales adecuados, es decir, hay que poner los capitales adecuados, hay que tener la ubicación de los riesgos, la identificación, los sistemas para evitar infraseguros, para evitar toda una serie de cuestiones. Pero esto desde un punto de vista de los que están asegurados. Pero los que no están asegurados, imagínate lo que hay ahí. Yeah. Entonces, yo creo que hay que pensar que los fenómenos climatológicos están aquí, que se van a repetir, y que la fórmula del aseguramiento es importante. Y creo que ahí, bueno, pues el entorno de la ley de mediación hay una figura que es la de la correduría de seguros, que así como en nuestro caso, pues llegamos a 60 compañías de seguros y podemos buscar siempre la cobertura adecuada. Y pueden asesorar al asegurado sobre qué cobertura es la que necesita, dependiendo de los riesgos, ¿no? Y hay otros que, bueno, que como están muy en nuestro entorno, que son los graduados sociales de la Comunidad Valenciana están tramitando todos los ERTEs que te puedes imaginar y unos pocos más, porque claro, al dejar sin actividad a las empresas, los trabajadores tienen que cobrar.
Ya. Entonces, bueno, esto don son- José Antonio, muchísimas gracias, don Gonzalo. La verdad es que es un tema desolador. Tendremos más oportunidad de hablar de él. Hacemos una breve pausa publicitaria y encaramos el final.